Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Jesús Manrique, soy ingeniero de servicio en el área de postventa. Seré el moderador el día de hoy. Esperamos encontrarlos a todos con sus respectivas familias bien de salud. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso por parte de nuestro personal. Nuestra misión, transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por ello que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes nuestra experiencia y la información recibida por parte de nuestros proveedores. Bienvenidos al cuarto foro de instrumentación analítica. El día de hoy tendremos la participación de la química Olga Rodríguez. Buenas noches con todos. Mucho gusto de tenerlos nuevamente en este cuarto foro de instrumentación analítica y esperamos que, bueno, todo lo que podamos compartir con ustedes sea de su utilidad. Gracias. También nos acompaña el ingeniero Jan Navarro. Buenas noches. Bueno, es un nuevo foro en el que compartimos. Espero que sea interesante el tema que vamos a tocar hoy. Y eso sería todo. Gracias, Jan. También está con nosotros el ingeniero César Caballero. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en esta reunión y vamos a tratar de responder a todas las preguntas. Esperamos las preguntas de ustedes para así hacer un poco más amena la reunión. Gracias. Tenemos la participación del ingeniero Ernesto Guamán. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro. Muy agradecidos por su asistencia y esperemos que el tema que vamos a presentar hoy día sea de mucha utilidad para ustedes y puedan realizar sus consultas también, ¿no? Para de esa manera hacer interactivo el foro que vamos a presentar. Gracias. Gracias, Ernesto. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al ingeniero Luis Locio. Sí, buenas noches. Como dicen todos mis compañeros, esperamos sus preguntas. Esperamos también que toda la información que compartamos sea de su interés y ayuda para ustedes en su trabajo. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo nos puede ayudar un espectrómetro FTIR y hemos dividido este tema de la siguiente manera. Primero hablaremos de los fundamentos, luego análisis de muestras por FTIR, incluyendo algunas aplicaciones, y finalmente del software, ¿no? Vamos a contestar las preguntas de todos ustedes, el foro va a ser a micrófono abierto, para lo cual requiero que escriban en el chat si desean intervenir, para poder de esta manera habilitarles el micro. Ahora, para poder habilitarlos es necesario, por favor, que coloquen su nombre y apellido en el Zoom, lo cual pueden hacer ingresando a la pestaña Participantes en la parte inferior de la ventana y dar clic en la opción Renombrar. Bueno, sin más, damos inicio. Adelante, chicos. Bueno, quería solamente, digamos, comentar de que lo que ha presentado en este momento Jesús es que nosotros ya hemos tratado el tema de fundamentos, hemos tratado el software. Yo particularmente hace unos días hablé con ustedes acerca de, digamos, los accesorios o los medios para poder presentar una muestra a un espectrofotómetro infrarrojo. Entonces, pues ahora traemos de esta noche, queremos conversar con ustedes, que nos hagan sus consultas respecto a alguna duda que tuvieron de los temas que hemos tratado con anterioridad, o cualquier otra pregunta relacionada a la espectrometría infrarroja. De hecho, nosotros nos gusta tanto este tema que el logo de la empresa es justamente un interferómetro. Y a partir del cual, digamos, se va a hacer, aplicando la transforma de Fourier, obtenemos un espectro infrarrojo. Bien, ¿en qué podemos usar un FTIR? Nosotros tenemos muchos clientes que lo utilizan para identificar la materia prima. El espectro infrarroja se dice que es la huella digital de un compuesto, ¿no? O sea, químico. Tiene digamos, el espectro es único.
Entonces se utiliza justamente para hacer esa identificación. También, digamos, tenemos otros clientes que quieren saber si es que hay un contaminante en el producto. Realmente, si el espectro siempre es mismo, ¿por qué de pronto el espectro tiene alguna diferencia de un producto que está fabricando? Pasó algo, se puede decir, contaminó el producto. Normalmente en fabricación también es un campo en el cual, siguiendo el proceso, si uno sigue el proceso de un producto, el espectro infrarrojo en las diferentes ser diferente, pero indudablemente entre una fabricación, un lote y otro lote, en cada etapa podríamos también tratar de tenerlo como un medio rápido y fácil para poder hacer un seguimiento de si hubiera un problema. De pronto no va a decir cuál es el problema, pero no va a decir que hay un problema, ¿no? Entonces, el infrarrojo es una herramienta que de hecho es sencilla, como le mostramos la forma de poner la muestra. Hoy en día con los accesorios, los equipos son pequeños, no requiere ponerle solvente ni nada por el estilo. Y definitivamente es una herramienta que los laboratorios de control de calidad lo utilizan de muy regular. Y evidentemente los desarrollos que han habido en los avances que hemos tenido en los diferentes campos, tanto de los materiales, digamos, los productos farmacéuticos, biológicos, enfermedades, están basadas muchos de ellos en esta técnica, ¿no? La técnica de la espectroscopía infrarroja. De hecho, diría que no hay un laboratorio que esté desarrollando un producto que, digamos, debería utilizar esta herramienta, porque es fundamental para poder hacer evaluaciones rápidas, como digo, sin necesidad, inclusive de tratar la muestra. Muchas veces ni siquiera la muestra se recupera, es decir, no se destruye. Entonces es una herramienta bastante interesante. Eso es, queremos por lo tanto escuchar preguntas que ustedes tengan acerca de alguna cosa que vayan haciendo, alguna duda que tengan sobre cómo utilizar el equipo, cuándo utilizar el equipo, qué problemas han tenido. Inclusive también no estaba entre temas, pero un tema que también tratamos es cómo mantener el equipo en espectrómetro infrarrojo en buenas condiciones, ¿no? Eso sería interesante que podamos ir conversando. Yo sé si mis compañeros que están aquí en la mesa virtual tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas. Mire, acá como ven en la presente slide, ven un equipo Spectrum 2, cuenta con un accesorio para celda por transmisión, ¿sí? Este es el Spectrum, esta es una versión de equipo que contamos actualmente. Así como el Spectrum 2, también tenemos la versión Frontier, que cuenta también con múltiples accesorios para trabajar de acuerdo al análisis o a la necesidad de análisis que tienen, y cada uno para diversas aplicaciones, ¿sí? Contamos, por ejemplo, con accesorios como el UATR, que es muy conocido en la mayoría de nuestros clientes, cuentan con este accesorio, por eso es un accesorio universal, ¿sí? También tenemos el accesorio HATR, también contamos con accesorios de reflectancia difusa, y también podrán ver en la imagen una pistola con fibra óptica, también para análisis, pero eso es ya para aplicaciones, ya no en el medio infrarrojo, sino en el cercano infrarrojo, que posteriormente estaríamos brindándole ya una charla, un webinar más específico de la sección del cercano infrarrojo, ¿no? Todo lo que hemos venido hablando en fundamentos, cuidados del equipo infrarrojo, de los accesorios que se utilizan en las aplicaciones, ha sido relacionado a la sección del medio infrarrojo, ¿no? Bueno, una pregunta que podría surgir en este diapositiva, que quizás lo pueda compartir con usted, ingeniero, es ¿en qué casos usaría determinados accesorios para el rango medio infrarrojo? Por ejemplo, el UATR o el HTR, ¿no? Que tenemos aquí. Quizás nos pueda comentar al respecto. Bueno, no sé, yo les comenté en la sesión que presenté sobre los accesorios a utilizar. Normalmente, hasta el año, quisiera, más o menos hasta el 90,
digamos, se utilizaba la espectroscopía infrarroja por el método dispersivo, digamos, ¿no? Luego ya a entrar con fuerza la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier en general tiene tres ventajas, ¿no? Que son teóricas y definitivamente, con esto quiero decir que todas las marcas de equipos que trabajan la transformada de Fourier para infrarrojo la cumplen, ¿no? Una primera es, le llaman el high true output, es decir, la alta eficiencia energética que tiene, porque los equipos de espectroscopía infrarroja transformada de Fourier tienen poca cantidad de espejos, por lo tanto hay poca cantidad de energía, ¿no? La otra es precisión y la otra es resolución, pero centrémonos en la energía. Y cuando se utilizaban los métodos dispersivos, los equipos tenían alrededor de entre 12 a 15 espejos, entonces había tantos lotes de luz que la energía que llegaba a la muestra era tan poca que no se podía utilizar ningún accesorio para colocar la muestra porque ya se perdía la energía y no llegaba nada al detector. Porque cada vez que se utiliza un accesorio de lo que estamos mirando aquí para poner la muestra, estamos introduciendo óptica en el sistema y por lo tanto estamos haciendo que la energía caiga. Pero, digamos, los equipos hoy en día son tan eficientes en energía que a pesar de esa introducción de esta óptica que hace caer su energía, y en algunos casos, como decía, los ATR o los HATR hacen que la energía se caiga un 10%, aún ese poco de energía se obtiene un infrarrojo. Entonces, inicialmente, cuando se empezó como un primer accesorio para espectrómetros de infrarrojo con transformada de Fourier, el que apareció fue el HATR, que estamos viendo del lado izquierdo. Entonces, esto tiene, como ven ustedes, una placa ahí horizontal. La muestra se coloca en la parte superior y existen dos versiones de esa placa. Una le llaman output, la placa true, que significa tiene como una hendidura, ¿no? Como un bote, le llamamos así, la placa bote. Y la otra le llaman flat plate, ¿no? Placa plana. Entonces la placa con hendidura se utiliza para hacer líquidos o para poner pasta, digamos. Y la ventaja de este HATR es que tiene múltiples reflexiones. En este caso, el que están mirando, la luz se refleja 25 veces y cada vez que se refleja es que toca la muestra, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener una buena señal, un buen espectro de infrarrojo. Evidentemente, el flat plate o la placa plana se utiliza para poner materiales planos, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, una muestra muy gruesa de un plástico grueso. Sería complicado ponerlo en el accesorio que está al lado derecho, que se llama el UATR, porque a la hora de presionar no se garantiza un buen contacto. Sin embargo, en el HATR, al ser tan largo el accesorio, pues a pesar de que fue un buen contacto, pero tanto rebote, tenemos un mejor espectro, ¿no? Entonces, la razón por la cual el HATR luego deja de usarse es porque aparece el UATR, el que está al lado derecho, que ya viene, digamos, con una superficie de diamante, soporta, digamos, a presión, poca muestra, lo que quiera. Uno de los problemas con el HATR principalmente era que, por ejemplo, la placa que estamos viendo ahí por lo amarillo es de selenuro de zinc. Y se usa el selenuro de zinc porque primero no absorbe agua, es higroscópica, digamos, es higroscópica. Entonces, al no absorber agua, pues puede estar ahí después al ambiente, ¿no? Porque en la mayoría de los materiales de infrarrojo, recuerden, como el cloruro de sodio, el bromuro de potasio, el cloruro de cesio, el cloruro de bario, y podemos continuar. Todos ellos son materiales higroscópicos, es decir, si lo dejáramos expuesto al ambiente, se van a ir, digamos, opacando hasta el punto en que no pueda pasar luz. En cambio, el cianuro de zinc es un material que no es no higroscópico. Por lo tanto, como le digo, soporta porque está en la intemperie y además que las muestras puedan contener agua. Entonces, pero ¿cuál es el problema con el HATR? Ese material, el cianuro de zinc es un material que su pH no va en el rango de 5 a 9. Entonces hay que saber previamente cuál es el pH del material antes de colocarlo. Porque si colocas yo he visto, ¿no? En cliente, no mencionar el nombre, pero
que malograba al año 3, 4 de esas placas por la necesidad, porque le llegaban productos que no sabía que eran y más lo tenían, lo ponían y ya. ¿Y qué pasa cuando le pones un pH muy, muy bajo, muy alto? Reacciona la muestra contra el cloruro de zinc y se forma un compuesto nuevo. De tal de que a la hora que haces el background de esa placa emulsionada, pues yo la veía, se ponía blanca, te salía un espectro fijo, ya no lo podía sacar, no lo podía limpiar, porque el neuro se reaccionó y se formó un compuesto, ya no es el neuro, ya no es el zinc, es el neuro de zinc más otras cosas que ese compuesto nuevo ya no sirve. Entonces había que comprar nuevas placas. De otro lado, ese tipo de placas, digamos, no la podías limpiar porque se rayaba. La forma de limpiarlo era por arrastre, una piseta, hacer que simplemente se desplace, ¿no? Y tocarlos muy suave, pero no hacer mucho. Y de otro lado también, el otro presionaba muy fuerte, se quebra. Entonces, si bien es cierto, fue una ayuda en su primer momento, porque de ahí hace pastillas, que es el método de transmisión tradicional, que ya lo hemos visto en la presentación, que solo el video de ver cómo lo hace toma 14 minutos, 15 minutos, pero hacerlo en la práctica es un montón de tiempo más. Hacer una pastilla para un material sólido. Entonces, el HT vino como una bendición, ¿no? Yo lo hacía en ese tiempo una analogía que era como, digamos, pasar de la máquina de escribir al Atari o al Commodore, las primeras computadoras, ¿no? Con BASIC y todas esas cosas. Y luego cuando sale Windows ya el BASIC era, digamos, la carreta, pues, ¿no? Pero nadie se acordaba de la máquina de escribir, y del fax y del telex, ¿no? Ustedes ni siquiera lo han visto, ese tipo de medios de comunicación, de escritura. En el campo infrarrojo, esto fue justamente eso, ¿no? Fue un paso gigante pasar de preparar la muestra con una, ¿cómo se llama? Prensándola, ¿no? Con una prensa hidráulica de 10 toneladas, un tiempo, bromuro de potasio. Poner la muestra tal cual y que tengas un espectro ya fue un avance. Pero luego cuando llega el UATR, el que está al lado derecho, y aparece, digamos, que está hecho de diamante en la parte de la superficie, el diamante tiene un pH de 1 a 14, y le puedes hacer una fuerza bestial, porque es por unidad la fuerza por unidad de área, y este diamante soporta cualquier cantidad de presión. El HTR ha pasado en uso prácticamente, ya no vendemos. De hecho, sigue existiendo, pero no dejamos pasar. Y entonces ahora el UATR viene siendo como la panacea, pero igual también yo les comenté lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El fonón, la banda que tiene de absorción fuerte alrededor de los 2000 centímetros menos 1, ¿no? Eso más o menos es una historia de cómo pasa esto y del hecho de que, digamos, yo recomendaría el UATR si alguien trabaja láminas, si alguien trabaja líquidos dentro de ese pH, tiene un muy buen espectro. El UAR definitivamente es universal, como dice para todos, pero la limitación es que de pronto, en algunos casos, le va a dar unos espectros bastante pequeños en transmisión. Entonces, habría que ir evaluando en el tiempo si de pronto les conviene estar con otros accesorios, no solo con el UAR. Bueno. No sé, quisiera preguntarme algo más, alguno de ustedes o el público que está presente, lo que ustedes consideren, ¿no? Entre el campo de la espectroscopía infrarroja, que es el tema del día de hoy, queremos escucharlos. Okay. Sí, pero ahí, regresando a la presentación anterior, ahí, bueno, vemos que hay como un tipo de pistola, ¿cierto? Que sale del equipo. ¿Como una qué? Un tipo, algo como una pistola. Bueno, ese cable que se nace del equipo y termina como una pistola es una fibra óptica, digamos, y lo que pasa es que esta fibra que estamos viendo es una fibra que se usa para la espectroscopía infrarroja en el rango cercano infrarrojo. En el cercano infrarrojo,
digamos, ya podemos utilizar materiales como cuarzo, vidrio o fibra, que la fibra es sílica. Entonces, la intención y el uso que le dan a estas fibras es que no se necesita el producto que vayas a analizar, sacarlo de su contenedor, cuando esté un vidrio, sea un plástico, de alguna manera delgado. Por ejemplo, si tú tienes un material en una bolsa, ¿no? O sea, no necesitas vaciar el material, puede estar dentro de la bolsa y la fibra lee a través de la bolsa, lee el material en el rango infrarrojo cercano, ¿no? Entonces, esto en el caso de materias primas, por ejemplo, una vez que uno viene la materia prima en un cilindro, le llaman una tambora, se abre la tambora, se le quita el sello, el precinto, se abre el producto, adentro está en un saco normalmente los productos farmacéuticos vienen en aluminio, se abre el aluminio y se expone ahora una bolsa conteniendo la materia prima. No se abre la bolsa plástica, simplemente se acerca este que ves, te dice pistola y la punta se presiona contra el plástico y se da un clic ahí en el botón azul más grande que tiene y en la pantalla le dice ya hecho el análisis y entonces en la computadora va a aparecer el espectro de la muestra que está contenida dentro de la bolsa, ¿no? Entonces es una aplicación para, vamos a decir de alguna manera, entre comillas, remota, de poder hacer disparos para poder obtener espectros, recuerden, en la región cercano a infrarrojo, y regularmente lo usan para lo que es identificación de materia prima. Esta ¿cómo se llama? La aplicación principal de este equipo, pero bueno, se puede utilizar para otras aplicaciones de no contacto con la muestra, ¿no? Recuerden que en los otros accesorios que acabamos de ATR, UATR, hay que echar la muestra dentro de él, presionarla, si es un líquido, echarlo y luego limpiar todo esto para poder trabajar otra muestra. Cuando trabajas con fibra, ¿no? Cuando trabajas con la fibra, como digo, ves a través del contenedor de la muestra. Y si fuera un frasco de vidrio con un material dentro del frasco, simplemente pega la punta de la fibra al frasco y puedes leer a través de él qué es lo que contiene adentro. Cuando digo leer es obtener un espectro que luego lo puedes comprar contra un material o contra una librería que tienes para que pueda decirte qué cosa es, ¿no? Me parece que alguien levantó la mano. Cualquiera, como digo, que quiera preguntar, adelante, por favor, ahí Jesús le va a proporcionar o le va a permitir habilitar su micrófono para que haga la consulta. Estamos hablando acerca de espectroscopía infrarroja. Cualquier pregunta teórica acerca de los fundamentos, cualquier pregunta acerca de los equipos, de los accesorios, de cómo se coloca la muestra, para qué se usa, si tienen problemas. Alguna pregunta del software, de alguna cosa que ustedes quieran saber, de eso estamos intentando conversar con ustedes para poder ayudarlos a mejor usar su equipo o la aplicación que quieran hacer. No sé si sería bueno, Olga, Jan, Ernesto, César, hablar un poco de los tipos de muestra que se realizan aquí en el país en las diversas empresas. Sí, ingeniero. La siguiente diapositiva, ahí tenemos una aplicación que es de aceites y grasas. Esto es una aplicación para medio ambiente, ¿no? El análisis de aceites y grasas que antes, bueno, en los laboratorios se trabajaba por método gravimétrico, pero debido a los límites muy bajos que piden las secas de aguas, entonces con el método gravimétrico ya no se podía llegar, entonces ya se optó por hacerlo por el método de infrarrojo, ¿no? Utilizando esta norma, la STM 7066. Entonces, para esto, nosotros, bueno, hemos trabajado con esta aplicación de medio ambiente con muestras de agua para extraer los aceites y grasas y luego hacer la lectura por transmisión en el infrarrojo, ¿no? En rango medio. Aquí se hace una extracción previa con un solvente halogenado
y luego se hace la lectura por medio de transmisión y como estamos a niveles de trazas, aquí estamos usando una celda de 1 centímetro. Puedes pasar la siguiente diapositiva para mostrar. Justamente ahí tenemos la celda donde colocamos la muestra, ¿no? Justamente el paso de luz es amplio porque nosotros acá queremos hacer análisis de trazas, ¿no? Al lado derecho, bueno, evaluamos la banda entre este rango de 3.200 a 2.700. Entonces, una curva de calibración, y acá hemos usado una mezcla de estándares de acuerdo a la norma. Luego hacemos la curva de calibración, ¿no? Haciendo esta gráfica, y esto lo hacemos por ley de Beer, que también el software nos da esa opción para poder trabajarlo, cuantificamos, y luego ya una vez que tenemos el método, ya hacemos la determinación de estos aceites y grasas en las muestras, ¿no? En las muestras ambientales. Estas muestras ambientales, si bien el límite de detección que pide las secas es bastante bajo, de 0.5, y si queremos usar menos cantidad de muestra en la extracción, bueno, tendríamos que ampliar el paso de luz, ¿no? En algunos casos lo hemos ampliado para poder bajar los límites de detección y poder usar menos cantidad de muestra, que es el agua, ¿no? Porque aquí tenemos la dificultad del transporte de esta muestra, que la muestra se transporta en botellas de vidrio para este análisis. Entonces, anteriormente se trabajaba con 1 litro de muestra, y si quisieras tener algún duplicado o algo, no, pues era mucho más difícil tener todo transportar toda esta cantidad de muestras, ¿no? Porque a veces vienen de sitios muy lejanos inclusive, ¿no? Que traen en avión y todo. Entonces, esto es muy costoso. Entonces, por medio de este análisis también se puede utilizar menos muestra, ¿no? Si en vez de usar 1 litro, pues podemos llegar a usar 250 mililitros y de alguna manera también poder disminuir los límites de detección, ¿no? Esta técnica la hemos trabajado en algunos laboratorios de medio ambiente y, bueno, ya están trabajando con ello, ¿no? Y, bueno, esta es una técnica que se utiliza muchísimo, ¿no? En los análisis ambientales. Y como ya habíamos hablado de la técnica de transmisión, ¿no? Para, justamente ahí vemos el paso de luz, ¿no? Que va a atravesar la muestra y vamos a poder tener mayor intensidad de esta por este medio, ¿no? Que analizamos, que es de transmisión, y poder tener los espectros que tenemos acá al lado derecho. Y bueno, acá lo importante es que tenemos una banda, ¿no? Una banda que se ha identificado y que se incrementa al incrementar la concentración de los estándares. Por eso es de que nosotros fácilmente podemos cuantificarla, ¿no? Eso Oiga, es... Sí. Disculpa. ¿Y este método cómo lo puedo trabajar en el software? ¿Lo implemento desde cero? Claro, o sea, lo primero que tendría yo que hacer es correr los espectros, ¿no? Trabajar mi blanco y luego ya correrlos, hacer mi fondo, mi background con el medio, luego ya correr mis muestras. Nosotros tenemos una aplicación que es un touch, que eso es ya una aplicación exacto para este método, ¿no? Viene ya un programa, inclusive esa foto que está ahí es de la aplicación, de una aplicación ya que viene implementada para este método, y es una macro que tú accedes fácilmente a esta aplicación y desde esa ventana el software te va guiando paso a paso, ¿no? Paso a paso te va indicando, ahora vas a correr fondo, después los estándares, ¿no? Ya tienes la curva de calibración y de ahí vas corriendo tus muestras, ¿no? Tiene esa facilidad, trabajarlo desde este touch, que es
es una macro que está dentro del software del Spectrum 10. El otro día vimos el software, el Spectrum 10, y bueno, este touch trabaja con una macro que está instalada en este software, ¿no? Y aquí en la touch, bueno, me va indicando las fotos y el paso a paso, ¿no? Que debo seguir. Inclusive viene con una curva de calibración ya instalada, pero esa nosotros la tenemos que validar, ¿no? Por eso es que bueno, es necesario, de todas maneras, trabajarla ahí en el laboratorio y de acuerdo a las indicaciones de la metodología. Entonces podríamos hablar aquí que el Spectrum Touch, una vez haciendo los ajustes, que si bien es una aplicación que funciona juntamente con el Spectrum, que se adquiere por separado también para poder trabajarlo, te facilita el entorno, ¿no? de manejo, ¿verdad? Eso es lo que por lo que te muestra el paso a paso, te va diciendo qué es lo que tienes que hacer y te adjunta la foto, ¿no? La fotografía de cómo es que tienes que colocar, dónde, todo, ¿no? O sea, en el caso ya para los resultados, ya cuando corres muestras, ya te indica la dilución que has utilizado y todo, ¿no? Para poder tener el factor de dilución y que directo te salga el resultado, ¿no? Te da todas esas ventajas, ¿no? De poder trabajar desde ahí. Pero, como le digo, hay que hacer un ajuste al inicio, ¿no? Sí, hay que hacer un ajuste de la curva de calibración. Y bueno, son las extracciones igual, es una extracción líquido-líquido con el solvente, con el agua, y de ahí ya el extracto es lo que se va a leer aquí en esta celda, ¿no? Eso es lo que, bueno, se refiere a esta aplicación. También para aceites y grasas, también se habla de otros solventes de extracción, porque acá, bueno, PerkinElmer tiene la aplicación de hacerlo con el tetracloroetileno. La STM tiene el S316, pero cada vez es más difícil conseguirlo. Entonces, más se trabaja con el tetracloroetileno. Y también hay otras opciones, ¿no? De hacerlo con ciclohexano o con hexano. Pero hay variaciones, ¿no? Bueno, con el tetracloroetileno es que se logra obtener los límites más bajos, porque con hexano no retienes la parte volátil tampoco de los aceites y grasas, y el límite es mayor. Y con el ciclohexano, si bien el costo del solvente es menor, la banda que identificas no está muy bien definida como es en este rango, ¿no? Cuando trabajas con un solvente halogenado, que es en la banda, bueno, esta banda está en 3200 a 2700, ¿no? En el ciclohexano, la banda en 600 creo que es, no está, si bien está ahí, pero es mucho más difícil poder identificarla, ¿no? Y si las muestras ya van teniendo más interferencias, pues eso se vuelve un poco más engorroso, ¿no? Por eso es la ventaja de trabajarlo con este método. Gracias, Olga. Bueno, okay. Ahora tenemos una primera participación del señor Rubén Aquino. Señor Rubén, buenas noches. ¿Le ha habilitado su micro para que participe con nosotros? Señor Rubén. Bueno. ¿Ahí? ¿Me copia ahí? Sí, le escucho. Adelante. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, o ya buenas noches, ¿no? Avanzada la noche. Yo tenía una consulta, justamente, estaba viendo ahí los equipos, bueno, el anterior expositor, que tienen full equipos para el laboratorio, pero equipos de campo, para medición en campo, ¿no? VIR. ¿Qué equipos cuentan, no? ¿O qué equipos tienen? ¿Con qué equipos se puede llevar a campo? Ya que estos tienen que ser un poco más robustos, bueno. Esa sería mi consulta, ¿no? Voy a responder. Gracias. Mire, aquí lo que no se ve en mi pantalla, están viendo al equipo Spectrum 2 en campo. Justamente aquí, bueno, está la iguana, pero realmente se lleva al campo. O sea, aquí como ven el señor lo está llevando
en la maleta del auto. ¿Y por qué? Porque el equipo Spectrum 2 se puede proporcionar con ventana de selenuro de zinc y se puede conectar a una batería. O sea, nosotros le podemos ofrecer el equipo con batería para poder, digamos, trabajar en el campo. Y la batería se carga justamente también con la salida que tienen los autos para prender cerrillos, para el encendedor. Y también se puede trabajar inalámbrico. Es decir, aquí como está trabajando en un almacén con una tablet y se está comunicando con el equipo. Puede trabajar en una cabina de flujo laminar también, de pronto porque el producto puede ser un producto riesgoso para la salud. Entonces, el equipo se puede usar de campo. Tan así, voy a compartir otro tema. Si ustedes entran a internet un momento, les voy a mostrar aquí en internet que en estos momentos, un momentito, voy a compartir ahora mi internet. En estos momentos un Spectrum 2 está viajando desde el octubre de 2019, está viajando por el mundo, durar 2 años, está en un crucero de viaje con puras mujeres que están estudiando los plásticos, ¿no? Análisis de microplásticos, 2 años va a durar esta expedición. Y a bordo de este crucero está yendo un equipo Spectrum 2, digamos, acá lo están viendo, asociado a una computadora, una laptop. Entonces, sí es un equipo, fue diseñado precisamente para ello, para poder trabajar en laboratorio como poder trabajar fuera del laboratorio. Que podemos ofrecerle un equipo, si usted le llama portátil o de campo, ¿no? Así tenga algo más que añadir, pues, estuvo bien, algo que podamos aclarar. Sí, mire, justamente hablaba de estos equipos, mencionó la palabra de un equipo un poco robusto para trabajar en campo. Bueno, el equipo, el Spectrum 2, le ofrece todas esas características. Teniendo en cuenta que los infrarrojos son sensibles a la humedad, este equipo ofrece una característica de protección a ello, ¿no? Tiene un nivel está completamente hermético del entorno, y el sistema que tiene le permite mantener niveles de humedad bajos, casi cercanos a cero, protegiendo en sí la óptica interna del equipo, aparte de la ventana de selenuro de zinc que viene y ofrece mayor resistencia al entorno exterior, ¿no? Entonces, eso es lo que quería adicionar en cuanto a la robustez de este modelo, que es el que tenemos nosotros para lo que es infrarrojo. ¿Puedo compartir nuevamente la presentación? Bien, gracias chicos. Mientras compartimos, tenemos una siguiente consulta del señor Carlos Javier. Nos indica que no tiene micro, procederé a leer su consulta. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre un UATR de 3 rebotes y el de un rebote? Bueno, disculpe, no va a ser una burla, pero la diferencia está en justamente el número de botes. Ahora, ¿cuál es, digamos, cómo podría verse digamos, un UATR de rebotes? Le va a dar, digamos, bandas más grandes que de un rebote. Por decir, con un rebote consigue una banda de un producto y le da 20% de transmitancia, digamos, bajó a 80, con uno de rebotes posiblemente llega a 60, 50% de transmitancia. O sea, le va a dar una banda mucho más grande que con un solo rebote. Pero también, y eso lo tengo que comentar, cuando nosotros hicimos la presentación, no sé si voy a ver si por acá consigo la presentación que hice yo el día, me permite un poco para explicarles estamos aquí hablando. A ver, un momento. Entonces, miren, lo que quiero llevar es a este video primero, en el cual yo voy a avanzar un poquito porque quiero llegar a este punto. Cuando hacemos el background, eso, aquí me queda.
siempre desde que los AR de diamante, el diamante es una característica interesante, que este lado izquierdo es energía, ¿no? El eje Y es energía, perdón. Entonces, están viendo, ¿no? Entonces, esta es energía, y entonces el diamante tiene la característica que en esta región absorbe mucha energía, alrededor de 2000. A eso le llaman el fonón del diamante. Entonces, cuando es un rebote, imagínense que llega a 1. Cuando hay 3 rebotes, prácticamente en esta región se llega casi, por decirlo así, casi al 0. Y tenemos un diamante de 9 rebotes, que prácticamente en el 2000 se va a 0. Entonces, el 9 rebotes no lo usamos en esa región, lo usamos en esta región, por ejemplo, para análisis de biodiesel. Entonces, la diferencia que va a encontrar entre uno de 1 y 3 rebotes es la región de alrededor de 2000, el de 3 rebotes tiene mayor ruido, y eventualmente, ¿qué es lo que gana? Mayor energía en estas zonas, mayor energía en el de 3 rebotes que en el de 1 rebote. Gracias, ingeniero. En lo que volvemos a la presentación, tenemos la siguiente participación del señor Michel, Michel dice, estos tipos de muestras, aceites y grasas, ¿también lo podemos trabajar en el NIR FTIR? El análisis de aceites y grasas lo trabajamos en el rango medio, no en el rango cercano. Sí, sé que tienes el rango cercano, pero esto no, está en la región de estas bandas entre 3200 y 2700 centímetros a la menor. Oiga, por ejemplo, ¿qué tipo de análisis es que se trabaja con el cercano, por ejemplo, el infrarrojo cercano? En lo que tú has visto, por ejemplo, harina de pescado, granos. Como método secundario, previo ingreso de, bueno, es una de las aplicaciones, no sé, previo ingreso de datos, o sea, se hace el análisis, puede ser por vía clásica, por algún otro método, puede ser por HPLC o por análisis de humedad, de grasa, por vía clásica, y esa información es la que se ingresa al equipo, ¿no? Se hacen las lecturas y se coloca esa concentración que se ha obtenido de un análisis primario. Y entonces, bueno, esta fuente de datos que viene de estos análisis, pues tiene que estar bien hecha, ¿no? Porque tiene que ser una fuente confiable de toda esta información, porque en base a eso es que se va a construir el algoritmo o las curvas para determinar la concentración de las muestras. Por eso es lo primero, ¿no? Una vez que se tiene esa data, se hace las corridas, se ingresa las concentraciones y se construye las curvas de calibración. Pero sí, bueno, habría que validarlas, ver que el número de muestras que se va a requerir, bueno, normalmente son más de 60, y trabajarlas y probarlas con muestras, ¿no? Que se conocen los valores y probar estas curvas, ¿no? Probar que estén corriendo por ejemplo, bien, dando buenos resultados. Bueno, por ejemplo, en los clientes que tenemos, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene humedad y grasa, es lo claro, que... humedad y grasa, se usa este accesorio NIRA, ¿verdad? Con una placa Petrix, analiza lo que es harina de pescado y utiliza sí. humedad y grasas, ¿verdad? Sí, en la Universidad de Arapoto también tienen, con Richard, también está trabajando análisis de mieles también, por un infrarrojo con el MIRA. Y se está construyendo también unas gráficas porque él sí está determinando a nivel de porcentajes y también haciendo mezclas, ¿no? De estas mieles. Eso es lo que hemos estado trabajando en algunas ocasiones con Richard, ¿no? Así es. No sé, ¿qué más podemos, pero para este análisis de aceites y grasas no es posible. no. No es posible. Bien, gracias chicos.
Bueno, ahora tenemos la consulta de Melissa Elena, nos dice que no tiene micrófono, procederé a leer su consulta. Dice, ¿cuáles son los criterios de aceptación para la curva de calibración aparte del coeficiente de correlación? Bueno, respecto a esa pregunta, igual nosotros siempre nos vamos a ceñir a la metodología. En el caso que les había mostrado de la STM 7066, bueno, ellos también tienen la norma me indica un control para la curva de calibración, que es el factor de calibración, ¿no? Que es la concentración de la muestra sobre la concentración del estándar. Y ahí obtengo el factor de calibración. Y este factor lo hallo para todos los puntos de mi curva de calibración. Entonces, estos valores tienen que ser cercanos. Entonces, saco un promedio de estos resultados y dentro de esto va a haber una desviación, que es y se evalúa la desviación estándar relativa que hay entre estos factores de calibración. Y la norma, o sea, siempre basándonos en la norma, ciñéndonos a ella, pues se establecen, ¿no? Tener una desviación estándar relativa menor al 15%. ¿no? Y para todos los métodos siempre igual nos guiamos de los requisitos que tiene la norma. ¿no? Esa es la respuesta. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Bueno, ahora tengo una consulta que me mandaron en privado el señor Luis Martínez. Nos dice, ¿cuál sería el mejor accesorio para leer muestras de aire contaminado en un ambiente donde se trabaja con pegamentos como, por ejemplo, el Terocal? Bueno, yo sé que hay celdas para análisis de gases también que se pueden colocar en el equipo, ¿no? Que se hace... Voy a ver cómo lo mostramos. Le voy a mostrar. Estoy buscando justamente la celda para mostrar. A ver, esta... Sí. Voy a compartir un poco para responder la pregunta del compañero. Vamos a ver. Miren, se puede meter gases. Esta es una celda de cuarzo, digamos, ¿no? Y aquí las ventanas que se colocan al lado derecho e izquierdo serían ventanas que dejarían pasar la luz infrarroja. Bromuro, cloruro de sodio, bromuro de potasio, etc. El paso de luz es de 10 centímetros, entonces estas entradas, digamos, abriríamos, acá conectaríamos y de este otro lado podríamos poner una bomba de vacío y aspirar para que se confine aquí adentro, y una vez que hemos aspirado una cantidad, cerramos este lado y lo cerramos, desconectamos, y esto lo llevamos al espectrómetro infrarrojo, y el espectrómetro infrarrojo, y ahí lo leemos. Ahora, de pronto, el volumen que hay aquí sea muy pequeño, entonces muy pequeño, se utilizan otros accesorios para medición, estas celdas. Por ejemplo, esta celda de aquí le llaman de paso largo. ¿Por qué? Porque estas celdas tienen paso de luz 5 metros, 10 metros, 20 metros. Es decir, se llena de aire la muestra, de aire aquí, como habíamos comentado, una bomba vacía o algo para jalar el aire y llenar. Y la luz luego infrarroja entra por este lado, digamos. Todo esto se monta en el instrumento, como vieron los accesorios que habíamos presentado antes. Y la luz infrarroja viene y rebota, pero aquí esa, por ejemplo, en el caso de esta que no sé si estoy señalando aquí, no me da mi... bueno, pues no es de 5 metros, significa que las 5 metros recorre el infrarrojo, la luz infrarroja, antes de salir hacia el detector del equipo. Si fuera este caso serían 10 metros, si fuera este caso serían 20 metros. Entonces, dependiendo digamos, de la concentración que se quiere analizar del producto que está en el aire,
sería utilizar una celda de un determinado paso de luz, ¿no? Existen otras más de 1 a 8 metros, variable, como dice aquí también. Son accesorios, digamos, de muestreo para gases, si se quiere, ¿no? Entonces sí se puede analizar tu muestra de gas utilizando este tipo de accesorios, ¿no? Si usted tiene el equipo infrarrojo, lo que habría que hacer es tener este accesorio para poder muestrar el gas allí y llevarlo para la lectura. Pero le respondió a su consulta. Gracias, ingeniero. Bueno, por el momento no tenemos más consultas. Vamos a esperar unos minutos. A ver. Continúen, chicos. También tenemos otras aplicaciones como son estas para análisis de biodiesel. Bueno, tenemos las normas de la STM 6277 y también la norma europea. Ahí puedes pasar a la siguiente diapositiva. Claro, ahí tenemos el Frontier, ¿verdad, Ernesto? De 9 rebotes, que es específico para esta técnica, porque la técnica, bueno, así lo pide. Y, bueno, por la norma europea, que es la EN 14078, no es con el accesorio de UATR, sino es por una celda de líquidos de transmisión, ¿no? Es por transmisión y esta, la STM, es por UATR. Bueno, las diferencias que hay es que, bueno, dependiendo del método que se requiera, con la norma europea, bueno, como por ser un análisis de transmisión, bueno, puede llegar a límites bajos, pero también hasta un cierto nivel, ¿no? Hasta 10%. Ahí tienes que, si vas bueno, es una celda de líquidos, puedes hacerlo en una celda de bromuro de potasio, o si no, también cambiar esta celda por otras porque mucho absorbería la humedad. Podrían usar también una celda de fluoruro de calcio, que si bien limita el rango, porque no cubre todo completamente el rango, pero eso me facilita para que no la dañe la humedad. Y como la banda del FAME sale en 1745, entonces, y solamente voy a ver esta banda, entonces no perjudicaría, ¿no? Esa es una de las diferencias que hay. Bueno, y por transmisión, como les decía, por los límites. Y bueno, la STM, voy a necesitar mayor cantidad de muestras para elaborar las curvas, y me permite llegar a un rango más amplio. Y también lo que voy a conseguir acá es la facilidad, ¿no? De colocar mi muestra y no tener que hacer diluciones, ¿no? Esa sería la ventaja. Pero sí, acá, bueno, en la norma europea trabajaría por una ley de Beer, porque ahí conozco la banda que voy a cuantificar, y por la STM sí tendría que trabajar un algoritmo, ¿no? Que es el PLS, que es el que me menciona ahí en la norma también, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las normas para trabajo de análisis de biodiesel, ¿no? Las que se usan, y las diferencias, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de tener ambas aplicaciones, ¿no? Y tener los accesorios y las celdas que se requieren para estas aplicaciones. Y en los diferentes rangos, ¿no? Porque la norma europea, bueno, puedes usar diferentes rangos de celdas de acuerdo a las concentraciones que vas a usar, y toda esa gama, ¿no? De celdas que se requieren. Y para más práctico es el de la STM, ¿no? Que ya no necesitaría hacer diluciones. Oiga, disculpa, una consulta. Comentaste que para trabajar con esta norma usamos el algoritmo PLS.
¿Este algoritmo viene por defecto en el software Spectrum? ¿Necesito adquirirlo aparte? ¿Cómo se trabaja? Ya, ¿Cómo yo puedo encontrarlo? bueno, eso es, bueno, los espectros siempre se van a correr en el software, ¿no? En el Spectrum, pero para hacer el desarrollo del PLS lo trabajamos desde el Spectrum Quant. Pero el Spectrum Quant por default viene con la ley de Beer. Y para los algoritmos de PCR y PLS se necesita una licencia que hay que adquirirla para poder tener acceso a esto. Claro, básicamente es un código adicional, la licencia propiamente dicha, que al momento de la licitación se ingresa para para tener disponibles los algoritmos de predicción en el Spectrum Quant, ¿no? Así es. A ver, pasamos a la Eso siguiente lámina. Otra. Claro, ese es análisis aceites usados en lubricantes. Ahí de repente ya nos puede comentar más al detalle. Hola, sí. Bueno, con respecto a esta aplicación, ahí nos están hablando acerca del Touch App Software, que viene con unas librerías, que, bueno, es como lo que presentó hace un momento, que se enlaza al software Spectrum. Y aquí, bueno, aquí en este Touch App, las inyecciones son de manera manual, ¿no? ¿Ya? Inyectas tu muestra de aceite en una celda de transmisión para poder analizar el grado de desgaste de la maquinaria, ¿no? No sé si entre los asistentes hay alguien que trabaje con aceite usado, pero esto es un control que hacen a las maquinarias que hay bueno, más que nada en las minas, ¿no? En los Caterpillar, la maquinaria de Caterpillar, y las Mitsui y las otras que no recuerdo, otras marcas, pero ellos tienen que llevar un control de todas las piezas de la maquinaria. Entonces, para poder llevar un control, muestrean el aceite en distintos puntos de la maquinaria y luego llevan al laboratorio y ahí lo hacen por infrarrojo. Bueno, en este caso, como les comenté, la aplicación que se ve ahí es por inyección manual, pero también tenemos nosotros un sistema automatizado que se llama Oil Express, que realiza todo el proceso de manera automática. Solamente tenemos que poner las muestras en unos tubos o dejarlas en los mismos frascos de muestreo, se programa el software y el sistema realiza todo el proceso automáticamente. Me parece que vamos a poner un video para presentar el sistema. Vamos a compartirle para que tengan una idea del sistema Oil Express automatizado del modelo Janus. Sí, nosotros tenemos casi, a ver, si mal no recuerdo, nosotros tenemos 8 sistemas instalados de este modelo. Si se dan cuenta en el video, se aprecia cómo el sistema va de alguna manera creciendo, ¿no? Primero se presenta con un infrarrojo, que es el modelo Spectrum 2, y luego le agregan uno más. Ahí pueden ver un sensor ultrasonido que sirve para medir la altura de la muestra.
Bueno, ahí están viendo. Caterpillar y ExxonMobil son los clientes más importantes para este para este sistema. Sí. Y bueno, además del sistema, el sistema trabaja con un software, que es el software también llamado OilExpress, que se llama OilExpress. Entonces, el software nos va a llegar con una librería de métodos de análisis. Los métodos de la STM, también el método STM por método diferencial y por tendencia directa, también el método YOAP, que es el método con el que se inició lo del análisis institucional. Y sí, ahí en el video sí, YOAP, que es un método de tendencia directa. ¿Qué quiere decir tendencia directa? Que para poder hacer el análisis no necesitamos un aceite nuevo. En el método diferencial necesitamos tener el aceite nuevo, y a partir del aceite nuevo nosotros tenemos una referencia. Y luego, cuando se analice, se va a necesitar el aceite, bueno, saber qué tipo de aceite es el que estuvo, bueno, instalado en la maquinaria, ¿no? Para poder hacer una diferencia y encontrar el grado de desgaste y también los analitos que se van produciendo en el aceite. Bueno, este sistema a mí me parece bastante interesante. Bueno, yo soy uno de los que le da servicio, instalo y doy servicio, entonces a mí me llama mucho la atención. Y si por ahí alguno tiene alguna pregunta sobre este equipo, bueno, me la puede hacer. Creo que mi correo va a aparecer luego, lo pueden escribir para consultar. Como les comenté, tenemos instalado este equipo en varios lugares, en minas incluso. Y bueno, ahí le hemos probado que trabaja hasta casi 5.000 metros sobre el nivel del mar sin problemas. Jan, gracias. Bueno, ahora tenemos la participación de la señorita Claudia Alessandra. Señorita Claudia, buenas noches. Le escuchamos, por favor, su consulta. Señorita Claudia. Buenas noches. Bueno, lo escribí en el chat, no sé si me escuchan porque está medio entrecortado. Lo escuchamos, adelante, por favor. Ya, bueno, mi pregunta era en cuanto a, bueno, estoy llevando el curso y si más no me equivoco me explicaron al respecto de el FTIR, ¿no? Y yo quería saber si, como le escribí en mi pregunta, ¿no? Quería saber si el IR tenía 3 beat splitter y la característica más relevante, ¿no? Si esto llevaba un FTIR que tenga 3 beat splitter. Podría responder. ¿O no lleva el equipo del FTIR estos 3 beat splitter? Compartir la pantalla para responder a su pregunta. Bueno, esta es una Gracias. novedad que estamos lanzando ahorita. Este es el nuevo modelo que tenemos ahora. El Electro 3 tiene en 3 versiones, ¿no? Le llaman single, dual y triple. Cuando tiene triple rango, que sería de single, usted lo puede comprar equipo infrarrojo, viene con un solo beam splitter para un solo rango, medio infrarrojo, por ejemplo, de 8.300 a 360 centímetros al menos uno. Si usted lo quiere infrarrojo cercano, le vamos a ofrecer un equipo infrarrojo cercano que va a venir de 14.700 a 2.000. Si quiere infrarrojo lejano, le viene el equipo con un solo beam splitter que va a ir, vamos a suponer, de 2.000 hasta 30 centímetros al menos uno, cubrir el infrarrojo lejano. Si usted quiere el equipo, también se lo podemos ofrecer dual, o sea, Spectrum 3 Dual. Cuando dice Dual, puede venir a 2 beam splitter para cubrir medio infrarrojo y cercano infrarrojo. Por ejemplo, guía de 12.000 hasta 350 centímetros al menos uno. Si usted lo quiere medio infrarrojo y lejano infrarrojo, sería un Dual, viene con 2 beam splitter, cubriría de 8.300 hasta 30 centímetros al menos uno. Si usted lo quiere cubrir todo el rango infrarrojo, desde cercano hasta lejano infrarrojo, vendría entonces este equipo
con 3 beam splitter y cubriría desde 12.000 hasta 30 centímetros. Entonces, este equipo, digamos, se solicita, como les digo, en single, dual o triple rango. Entonces, 3 beam splitter cuando es de triple rango, cuando va desde cercano hasta el lejano infrarrojo. ¿Ha respondido a la pregunta? Me dice si le respondí o si hay alguna otra consulta. Bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la participación del señor Jesús Panti. Señor Jesús, buenas noches. ¿Se ha habilitado su micro? Hola, Sí, adelante, señor Jesús, le escuchamos. ¿qué tal? Buenas noches. Consultaba por el tema de el método PSA y el método PLSD para crear modelos discriminantes. Justo lo había escrito ahí en el chat. No sé si podrían explicarnos más o menos de qué trata esta técnica que se utiliza en quimiometría, sobre todo para muestras sólidas y tal vez para productos farmacéuticos. Gracias. Yo voy a buscarle algo, Olga, puedes comentarle, yo voy a buscarle porque voy a mostrarle el Azure ID. Pero lo estoy buscando para mostrarlo. Sí, bueno, nosotros, bueno, como les había mencionado, bueno, tenemos el PLS, que es un algoritmo, ¿no? Trabajamos con PCR y PLS, el PLS, que es un algoritmo donde se estudia los mínimos parciales, mínimos cuadrados, es un algoritmo donde se analiza individualmente los factores de cada espectro, ¿no? Busca hacer un análisis individual de los factores. Es una propiedad, ¿no? En muchos casos, bueno, me ayuda a mejorar la señal ruido, ya que, bueno, lo analiza individualmente con respecto a los demás datos espectrales, ¿no? Cada una de las propiedades. Bueno, esto en algunos casos resulta ser más eficiente que el PCR, pero bueno, muchas veces va a depender mucho de los datos que tenga y de cómo se ajusten, ¿no? Muchas veces lo trabajamos tanto en el PLS como en el PCR, que el PCR es una regresión de componentes principales. Aquí sí, como su nombre lo dice, bueno, estudia justamente esto, los componentes principales del algoritmo y es así como va trabajando este factor. Y bueno, hay una etapa inicial que es la del PSA, donde, bueno, busca dar cuenta de algunas variaciones de los datos espectrales, ¿no? En la etapa del PSA y luego ya, bueno, se trabaja más en la parte que es el PCR. En una regresión lineal múltiple, ¿no? Donde trabajamos, bueno, con estos algoritmos, bueno, siempre trabajamos bueno, en muchos casos que yo le he trabajado es partiendo ya de unos resultados iniciales como método secundario y en base a estos algoritmos podemos definir una curva que más adelante ya nos serviría, ¿no? Pero y siempre, bueno, tratando de buscar los que están fuera, los que ya no están en el contexto, los erráticos, los vamos eliminando, pero como le digo, igual va a depender mucho también de la información y de cómo se ajusten los datos y los trabajamos en las diferentes opciones y vamos viendo con cuál tengo menor error al obtener ya los resultados finales, ¿no? Eso es lo que yo, bueno, conozco de estos algoritmos. No sé si
Si el chico puede aportar algo más. Y voy a compartir un momento en la pantalla para ver esta aplicación que podría ayudarte un poco. Están viendo esta aplicación que se llama una comparación de fibra óptica, muestreo, utilizando la clasificación CINCA para ver materiales de materias primas en farmacéutica, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente utilizando, tenemos un programa, un software que se llama Azure ID, como asegurar la identificación, y entonces utiliza esta forma de hacer una clasificación, digamos, lo que le llaman de agrupamientos o clúster, ¿no? El CINCA. Cuando esto, lo que podemos obtener, sí. Entonces aquí, por ejemplo, se han puesto 20 muestras para la calibración y se validan con 68 muestras. Y la idea es que se trata de que, no sé si este es, voy a hacer otro, no, para otro. Sí. Ay, perdón, estoy un minuto, porque creo que se me ha ido el que estábamos mirando, que era este de aquí. Entonces la idea es, como decía, ¿no? Utilizando el modelamiento de CINCA, este de aquí, y que utiliza lo que le llaman los componentes principales PSA, lo que se hace es que esta modelación va a separar en agrupamientos, ¿de acuerdo? Simplemente haciendo el espectro infrarrojo, digamos, clasifica, este es un programa, es un software que clasifica y los agrupa, le llaman por componentes principales, ¿no? Entonces, de esa manera se puede, digamos, como ven acá, productos que son muy similares, sin embargo, esta técnica clasificación permite justamente encontrar diferencias, a pesar de que son productos, vamos a decir, muy similares, pueden encontrarle diferencias, ¿no? Entonces, el programa lo que hace es lo va a clasificar, como digo, estos son espectros tenidos por el programa cercano, ¿no? Aunque a simple vista parecen muy similares, pero sin embargo el software es suficientemente capaz de clasificarlos. Aquí viene por un primer componente 2, lo va a separar. Y entonces esos agrupamientos luego tienen lo que le llaman unas distancias interclases, con los cuales se puede decir, digamos, si esa distancia mientras más grande sea, nos dice entonces que, por ejemplo, el Pólica 30 con el Pólica 90 tiene una distancia 51.12, o sea, va a ser, está bien distanciado, con lo cual podríamos decir que a la hora que mires con un equipo infrarrojo fibra óptica, digamos, y lo pongas, lo va a reconocer y lo va a diferenciar y no se va a equivocar. O sea, le pone un Pólica 30, lo va a leer, y si pone un Pólica 90, lo va a leer y lo va a diferenciar, no se va a confundir. Y esto, digamos, llegase a ser 1, cercano de 1, tenemos un problema de traslape, ¿no? Tenemos un problema en el cual sí se puede llegar a confundir. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de reconocimiento, el porcentaje de rechazo, ¿no? O sea, digamos, se establece que si yo leo este producto, nunca, por las distancias que veo acá, no se va a confundir con ninguno de ellos. De igual manera, el Pólica 90 no se va a confundir con ninguno de los otros. Entonces, aquí estoy validando el método que estoy utilizando con lo que le llaman componentes principales. El método CINCA de clasificación, utilizando los componentes principales, me permite a mí, digamos, obtener una validación de que este método en ningún momento, o sea, lo que estamos pretendiendo es hacer una identificación inequívoca de cada uno de los productos que hemos analizado, ¿no? Esto es una exigencia cuando hace un reconocimiento que el método que estamos empleando reconozca a ese producto y a ningún otro de los productos que tengo en mi almacén, por decirlo así. Entonces, esta metodología, este es un programa software que sencillamente uno lee y le pide al programa que te clasifique y te, digamos, estas distancias
con las cuales te aseguras que efectivamente no va a haber ningún caso, por lo que estamos viendo acá, posibilidad de que este producto, que yo no conozco de productos farmacéuticos, pero me parece que por ser un Polica 30 con un Polica 90, alguna similitud debe tener, pero sin embargo el programa lo logra diferenciar. Igual que Euradil, esto de acá, EUDL, el producto se llama Eudagrit, ¿no? Eudagrit RS, Eudagrit L100, Eudagrit RL100. Eudagrit deben ser parecidos, sin embargo, a los ojos del infrarrojo, utilizando el programa, me permite discriminarlos. Entonces, con esta metodología, esta aplicación es decirnos que utilizando lo que son los componentes principales y en metodología 5, yo puedo hacer una discriminación perfecta y utilizar este método, la fibra óptica con el equipo infrarrojo, para poder identificar plenamente, ¿no? Identificar el producto al cual yo voy a investigar. Entonces, en la industria farmacéutica precisamente es el uso de la fibra con el equipo infrarrojo para poder hacer este trabajo. No sé si respondí a la consulta o respondí mal a la consulta, y si tuviera algo más que aclarar, te agradecería a alguien en nombre de quien consultó. Gracias, ingeniero. En lo que sucede eso, vamos a pasar a la siguiente consulta, que es con el señor Elvis Laila. Señor Elvis, buenas noches. Le estoy habilitando su micro. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias. Sí, estaba viendo la presentación y la explicación que nos daba ingeniero César. Básicamente lo que puedo ver ahí es que se ha utilizado el programa para hacer un método de identificación dentro de los grupos, ¿no? Que son esos tipos de materiales. Sí. Sí, o sea, la idea es esta, ¿no? O sea, que cuando, por ejemplo, yo armo este método y luego le digo a la persona del almacén, lo único que tienes que hacer es, mira, abre la tóra, abre el aluminio, que viene normalmente en aluminio los materiales, y ahora viene una bolsa con la materia prima. No abra la bolsa, ponle la fibra, dale un clic, y como ya el programa está hecho, me va a decir directamente en pantalla, me va a decir pasa o falla. Simplemente, cuando digo, estoy probando, por ejemplo, Polica 30, ¿no? Entonces, simplemente voy, me dice Polica 30, le doy un clic, y él le va a decir, pasa, es Polica 30. Entonces, Claro. lo que Es similar a, digamos, un proceso de búsqueda de una biblioteca, ¿no? No, lo que, como te digo, la idea es que alguien, vamos a decir, el del jefe de laboratorio o alguien en el laboratorio genera todo este método. Agarra y tú le dices, mira, tengo este es Polica 30, este es Polica 90, este es Eudagrit. Obtén todos los espectros infrarrojos de todos ellos. Es más, tengo varios lotes de Polica 30, varios de 90, varios de... O sea, y hago entonces, todos ellos le hago espectros infrarrojos. Lo meto al programa, y el programa hace este agrupamiento que vemos acá arriba. O sea, los agrupa así, lo vemos acá. Digamos ¿Sí? que de todo el espectro selecciona las señales más representativas y lo forma en dos ejes, ¿no? Sí, lo que parecen. Eso hace imagínate una campana de Gauss, ¿ya? Y entonces para cada uno ahí arma su campana. Y entonces esas campanas de Gauss no deberían traslaparse, pues si se traslapa, el método fallaría, porque en el traslape puede ser ese producto pertenece a una población o a la otra. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no hay traslape? Cuando analizo estas distancias. Claro. 12, 8.400, esto está recontra lejos y así, ¿no? Entonces, ya digo, bacán, ya tengo el método. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en tu empresa compran otra? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este método, ponerlo acá, vamos a suponer en la materia prima X, pasaría aquí, y hay que probar, hacer el espectro, y el software me diga qué distancia con respecto a los otros tiene esa nueva materia prima. Claro. Que si tiene una distancia menor de 1, significa entonces que se va a traslapar. ¿Con cuál de ellos se está traslapando? Entonces ahí tengo que hacer algo con el método,
de pronto, vamos a decir, utilizar otro, no sé, un derivada, utilizar, por ejemplo, una corrección de matriz. O sea, hay algunas, digamos, especificaciones dentro del método que se modifican para poder, digamos, llegar a un método apropiado de identificación. Aquí lo único que se pretende es que la identificación sea única, que no se equivoque el método en identificar la materia prima a la hora que se presente. Entonces, la persona de almacén no tiene ningún temor y tampoco tiene que ser experto en química ni nada. Simplemente va con el método y dice, hoy me toca identificar Euradil L, ¿ok? Llamo al método Euradil L y empiezo la identificación y efectivamente me tiene que decir quiénes pasan y quiénes no pasan, ¿sí? Si tuvieras una materia prima, por ejemplo, como esta, Euradil L, que te trae otro proveedor, tendrías que integrarlo también para ver si es que primero entra en la población de este Euradil L, ¿sí? Porque de pronto puede haber cambiado su característica si no entra en esa población. Y segundo, una vez que si entró en la población, entonces significa que debe cumplir todas estas distancias que acabamos de ver, al compararlo con nosotros, ¿no? Claro. Eso es lo que Muchas hace gracias. este método. ¿Ya? Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, actualmente no tenemos más consultas. Continuamos, chicos. Aquí tenemos también una aplicación que es justamente lo que ahora estamos usando mucho, es el análisis, o sea, la cuantificación del etanol o isopropanol, dependiendo del caso de la composición en alcohol en gel, ¿no? Esto lo podemos hacer con un infrarrojo, con el UATR, con el accesorio UATR, así como se muestra en la pantalla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver los espectros que, bueno, se está usando, como esta es una solución que dentro de su composición, bueno, tiene también agua. Entonces se está usando, bueno, tiene glicerina y tiene peróxido de hidrógeno y puede ser etanol o isopropanol, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos, ¿no? El que mostramos en la parte superior es el de etanol y el que está abajo es con isopropanol. Se usa un UATR justamente porque como la parte de composición que para llegar al 100% usamos agua, entonces para disminuir este grupo, esta banda fuerte del OH en la región de 3100 más o menos, entonces por eso es que con el accesorio del UATR esto se ve disminuido. Entonces podemos ya nosotros tener estos espectros y por el rango de 1000. Entonces que se obtiene la banda con la que se va a cuantificar. Ahí tenemos la curva de calibración, o se construye una curva de calibración con los diferentes porcentajes de alcohol o de isopropanol, y con eso es que fácilmente nosotros podemos hacer la cuantificación del etanol y determinar el porcentaje que tiene, ¿no? Y ver que esté dentro del rango de lo especificado, ¿no? Que no puede bajar de un 60%, ¿no? Porque a veces ahora en estos tiempos donde están falseando muchos productos, ¿no? O lo están haciendo así clandestinamente. Bueno, este es un método que ya lo ha desarrollado Perkin-Elmer, esta aplicación, justamente para hacer este trabajo, ¿no? Es con un infrarrojo, con el accesorio del UATR. Y bueno, esto es lo que les quería mencionar respecto a esta aplicación, que es uno de los últimos que tenemos en
ese tema, ¿no? De trabajar. Muy sencillo de hacerlo, muy fácil. Solo se trabaja la curva por ley de Beer y es muy fácil el desarrollo del método, ¿no? Fácilmente se puede hacer. Bien, gracias, Olga. Bueno, ahora tenemos nuevamente la participación del señor Elvis del Águila. Señor Elvis, ¿le escuchamos? Buenas noches, Olga, ¿cómo estás? Olga, Hola. una consulta. Quisiera saber la precisión que se llega a obtener con esta metodología. Ya. Bueno, la precisión, bueno, la hemos, la tenemos como una aplicación, solamente que lo tenemos presentado, pero igual, o sea, al momento del desarrollo, ya nosotros podríamos establecer los criterios de aceptación, ¿no? En el cuales yo voy a aceptar estas desviaciones, ¿no? De los resultados, siempre tratando pues de que las variaciones no varíen mucho, ¿no? Hay, por ejemplo, para hacer la curva, bueno, lógicamente la concentración del alcohol va a ir subiendo y supongo que para completar la formulación al 100 es con agua. Sí, así es. Así es. Es el porcentaje de alcohol, ya sea etanol o isopropanol, y luego tenemos, voy a buscar para compartir la aplicación. Un momento. Esta es la aplicación, como le comentaba, ¿no? Es el porcentaje de etanol o de isopropanol, glicerol o peróxido de hidrógeno en estas concentraciones, y la diferencia es agua, ¿no? Lo que tú nos indicabas. Bueno, esto es lo que aceptamos, que no debería variar de este porcentaje, ¿no? Las unidades están en volumen, y bueno, las composiciones en esta aplicación, bueno, son las de glicerol y de peróxido de hidrógeno, son estas, ¿no? Aunque eso ya va a depender del laboratorio. Aquí tenemos las condiciones del infrarrojo, el rango en el que se ha trabajado. Y bueno, aquí tenemos estos resultados. La curva o el área se ha determinado en 1045, en esta banda. Y bueno, aquí tenemos lo que ya les había mostrado y las curvas, ¿no? Bueno, acá me indica la correlación de la curva, tanto para etanol, para isopropanol. Bueno, acá se ha intensificado más porque justamente es en esta zona donde vamos a trabajar, ¿no? Está la concentración del alcohol en gel. Y bueno, esas son las concentraciones que se han encontrado y las predichas, ¿no? Porque esto lo hemos trabajado se ha trabajado usando el Spectrum Quant, ¿no? Utilizando la ley de Beer. Y bueno, estos son los resultados que se han obtenido de esta aplicación, ¿no? Estoy mostrando la aplicación de la concentración de los resultados a muestra y lo que se ha obtenido, ¿no? Este es el estudio que se ha desarrollado, que ha desarrollado Perkin-Elmer y está de acuerdo con las formulaciones ya aprobadas por la FDA. Y lo que muestra acá, bueno, son los factores de correlación, pero son los de la curva de calibración, más que todo, ¿no? Esta es la aplicación que nos ha presentado Perkin-Elmer y, bueno, eso se tendría que desarrollar, ¿no? En el laboratorio y ya establecer los controles. Muchas gracias, Olga. Ya, te la paso que desee. Ya, te la envío. Gracias. Ok. Bueno. A ver, el señor Rubén Aquino Señor Rubén, ¿le habilita el micro? Sí, ¿me copia? Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Ya, ¿qué tal? Sí, nuevamente para hacer una pregunta. Estamos hablando justamente, bueno, yo pregunté sobre los equipos de campo y también el ingeniero Caballero estaba mencionando justamente que existen estos equipos y que también habían algunos accesorios, estaba mencionando ello. Aparte de ello, también estaba mencionando
que podrían haber en estos equipos las lecturas directas, ¿no? O sea, de frente de un envase de plástico se podía trasvasar o poner esto. No sé si me podría ampliar más esto, pero para lo que es campo. Y si habría algún interferente, ¿no? Como ya había mostrado ahí que los equipos están utilizando, bueno, hay un grupo de chicas científicas, ¿no? Que están midiendo justamente los plásticos en el mar, ¿no? Digamos, la sal podría ser un interferente en esto, ¿no? O la altura también podría ser otro interferente. No sé si me puede ampliar más esto de repente el ingeniero Javier. Esa sería mi consulta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí, miren, ninguna diferencia, ni altura, ni mar, nada, porque la idea, evidentemente, claro, podría existir el tema de corrosión, ¿no? Sí, puede ser el caso porque también pieza de metal, pero encima como interferente para el análisis no lo hay, porque, no sé, cuando comentamos la vez anterior, presentaron el equipo, nosotros tenemos, Perkin desarrolló una forma de poder, le llaman AVE, compensar lo que son vapores atmosféricos. Es decir, nuestros espectros de infrarrojo no presentan, digamos, humedad ni CO2 presente en el ambiente. Entonces, no es un interferente para los análisis que se hacen con el equipo infrarrojo. Todos los que existen para el equipo se pueden aplicar en el campo sin ningún problema. Es decir, la HATR, el UATR, reflexión difusa, hacer análisis por transmisión sin ningún problema. Como les digo, los equipos, cuando hablo también de las altas, tenemos equipos en minas. Este equipo que vieron, el Oil Express, el equipo que vieron que hace, es un muestreo automático grande que toma las muestras de aceite y la lleva a una celda en el espectro infrarrojo, en el espectrómetro infrarrojo. Estos equipos están en las minas, y en las minas lo usan justamente para analizar el aceite de los motores de los camiones mineros, de las palas y todos los equipos mineros, porque hacen un análisis, lo que le llaman predictivo, de mantenimiento. Es decir, cada cierto tiempo toman muestras o toman 4 onzas del aceite de los camiones o de las máquinas, lo llevan al laboratorio y por plasma óptico hacen un barrido de metales, para ver metales de desgaste en los motores. En infrarrojo ven el desgaste del aceite, es decir, los aditivos, ¿no? Cuánto hollín tiene el aceite, está quemando, si tiene un problema de contaminación de agua o si tiene contaminación por combustible, porque alguna empaquetadora puede estar fallando y se está mezclando con el aceite, el agua, el combustible, el refrigerante. Entonces, con eso, para nosotros ha demostrado que los equipos trabajan sin ningún problema también en las alturas, ¿no? Como le digo, en la técnica infrarroja, con el modelo Spectrum que tenemos, que 3 años no se cambian de secantes, es una unidad compacta, y protege de la humedad para lo que es el análisis. Entonces, es como si lo estuvieran usando en el laboratorio. Exactamente igual se usa en el campo. Sí, ingeniero, otra consulta que tendría, no sé si me permite más. Claro. Estaba viendo también, hay equipos para gases, ¿no? Que estaba explicando usted en la explicación, Sí. en las diapositivas. Justamente, ¿qué aplicaciones tengo? Por ejemplo, a mí me dijeron para hacer una medición de mercurio gaseosa en camiones justamente que llevan contenedores, ¿no? De residuos, ¿no? Entonces, buscando metodologías, yo necesitaba justamente un equipo más que me lea mercurio gaseoso, ¿no? Rápido, ¿no? Lecturas en menos de 1 hora, ¿no? ¿Qué equipos usted conoce de repente me podría recomendar, ¿no? Si es que abriera, o estos equipos son funcionales, ¿no? Ya, bueno, hicimos una presentación con anterioridad, igual te puedo pasar la información si no dejas correo. El equipo que nosotros tenemos, el DM80 de la marca de Milestone, que es un equipo y lo que hace es simplemente la muestra de gas se coloca, el equipo lo combustiona y lee, no tiene que hacer ninguna preparación de muestra. ¿Sí? Entonces, para mí es el equipo más apropiado y estamos hablando de inclusive, si no me corrigen, hasta una parte por trillón
de detección de mercurio. ¿Entiendes? El día martes, la química Mercima Calupú va a hablar sobre generación de hidruros y análisis por el frío, y allí, si por favor estás presente, haces la consulta, y yo le voy a pedir a Mercy que tenga a la mano inclusive el video del equipo para que lo veas cómo se trabaja sin ningún problema. Sí, una pequeña aclaración me gustaría saber, Rubén. O sea, el tipo de medición que quieres hacer es en ese momento, o sea, ¿deseas el resultado en ese momento en el camión? ¿O puedes, digamos, trasladar la muestra y después leerla y después reportarla? ¿Cómo sería tu modo de trabajo? Claro, ¿no? Justamente ellos todavía no me han indicado bien cómo que si querían el trabajo, ¿no? Estamos viendo justamente los equipos, ¿no? Que vamos a utilizar todavía, ¿no? Lo que sí quieren que sea es una medición puntual, ¿no? Más o menos de una hora. Ahora no sé justamente si trabajar, ¿no? Con equipos que ya había trabajado yo, pero que por el tiempo, ¿no? De una hora no me permite, ¿no? Por ejemplo, es el Garnier 7, ¿no? Que demora justamente una hora en precalentar, ¿no? Y también darse otra cantidad de minutos y no me da el tiempo, ¿no? También me dijeron tubos, Hunter, creo que era, ¿no? Ahorita no me acuerdo, no he trabajado con ellos. Entonces, justamente estaba viendo otra metodología por las cuales trabajar, ¿no? Y proponer, ¿no? Si tuvieran otra, sería mejor, sería bueno, ¿no? Sería importante saber, o sea, cuál sería la rutina, ¿no? O sea, si digamos a estos camiones que mencionas, o sea, van a tener un lugar específicamente donde pasan y se les hace el muestreo, o si se va a hacer el muestreo indistintamente en diferentes lugares, ¿no? Porque de eso también dependería mucho el tipo de equipo que necesita. Claro, no, por ejemplo, o sea, lo que sí voy a hacer es lo que me han comentado que es un trayecto de Tacna a Lima, ¿no? En lo cual el camión, el analista, ¿no? Ambiental, en este caso de campo, va a subir al camión y cada parada va a tener justamente que hacer las mediciones, ¿no? En un tiempo de una hora más o menos, que es el descanso, entiendo yo, ¿no? De los camiones, ¿no? Entonces, en cada descanso, en cada parada que tengan ellos, se va a hacer estas mediciones, ¿no? Si están emitiendo justamente al aire, ¿no? Mercurio gaseoso, ¿no? Ya, ok. Ya, de acuerdo, eso es un poco más sencillo tener una respuesta adecuada, ¿no? a lo que estás preguntando. Claro. Es capturar en filtro el mercurio. Sería la solución ideal. Sí, pues no, ya en todo caso, para el día martes yo voy a estar ahí presente con la químico, de repente me pueda resolver esas consultas, ¿no? Sí. Eso, muy agradecido más bien por la presentación. Estamos para eso, gracias María, a ti por la consulta. Bueno, ¿hay alguien más? Sí. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿No? Parece ser que no. Bueno, esta vez, ahora sí creo que ha sido todo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Chicos, sus palabras de despedida. Muchas gracias. Espero que hayamos podido resolver algunas inquietudes que han tenido y bueno, los esperamos la próxima semana con los webinars y que estén bien, que descansen. Hasta pronto. Bueno, gracias también a todos ustedes por participar. Bueno, muy interesante todos los comentarios que hemos tenido, las preguntas. Y bueno, igual, siempre para servirlos a su disposición. Cuídense y que estén bien. Buenas noches. Gracias por su atención. Espero que, bueno, haber aprendido un poco más con ustedes. Hasta la próxima. Nos esperamos en el siguiente webinar. ¿Qué tal? Gracias nuevamente por su presencia, por su asistencia a este foro y muy buenas noches. Nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Sigan participando. Es importante para nosotros tenerlos, digamos, y poder contribuir también en su desarrollo profesional. Buenas noches.